Buenos días, apreciados hermanos. Unidos estamos por medio de Cristo en la Iglesia Ministerios Bíblicos Mundiales Riobamba. Me es grato dirigirme a ustedes para invitarles a compartir una parte de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a este culto dominical donde podremos participar juntos en alabanza y en oración. Dispongamos nuestras mentes y pongamos en humildad nuestro corazón para que el Señor haga su voluntad. Así como David pidió a Dios, haga su voluntad en su vida. David en el Salmo 143:10 dice: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tenemos que pedir en oración, pero reconociendo el poder de Dios, para volver a encauzar nuestras vidas a sus caminos, haciendo su voluntad y no seguir la nuestra, porque puede estar llena de errores. Hay que pedir que reestructure nuestras prioridades. Esto despertará la mente y avivará la voluntad. Así David expresó su deseo de que Dios lo guiara. En el Salmo 25, 4 y 5 dice: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Queridos hermanos, el primer paso es creer en su palabra y el segundo, desear ser guiado, entendiendo que Dios nos guía por su palabra, la Biblia, que es el conocimiento infinito, porque al leer se entiende, se siente y se cree, y al creer obtenemos sabiduría. David pidió solo dirección. Nosotros también, cuando necesitemos la dirección de Dios, aprendamos de su palabra, y obedeciendo sus mandatos, tendremos la dirección precisa. Hermanas y hermanos queridos, gocemos de las enseñanzas que el Señor nos ha preparado para esta mañana, que será la guía para cada día. Buenos días. Dios nos envió
es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto a través de esta vía poder estar en comunión con Dios. El capítulo espiritual para el día de hoy titula Dios nuestra fortaleza y esperanza. Zacarías 9:12 dice así: Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Zacarías 9:12. En la antigüedad, las prisiones eran cisternas secas, estanques cavados en la tierra o en roca. Lugares nada confortables que ofrecían estadías en condiciones muy precarias a quienes eran privados de la libertad y destinados a sufrir por largo tiempo un verdadero infierno. Si hacemos un paralelo a lo que era nuestra vida antes de recibir a Jesucristo, nuestra vida, tal vez nos sintamos identificados con esta clase de prisión, pero gracias a su luz salvadora, hoy disfrutamos de la libertad total que nos permite alcanzar nuevos sueños y anhelos más grandes. Recordemos siempre que Cristo murió por nuestra libertad y no caigamos en el error de volver a la prisión, dejando que las dificultades, problemas o crisis del pasado nos sumerjan nuevamente en la cisterna, destruyendo nuestras esperanzas. El Hijo de Dios debe tener siempre la certeza de la victoria en su vida, pues esta la recibimos de Cristo, el victorioso que venció la muerte y que hoy vive en nuestro corazón, quien afirma nuestros pasos para la batalla y nos fortalece para no desmayar. Él es la roca que nos salva de la adversidad, cuando buscamos su refugio en ella. Así dice Salmos 31:2. Allí estaremos tranquilos y confiados, porque si lo dejamos actuar, experimentaremos salud total y nuestro corazón se llenará del inconfundible amor de Dios, capaz de restaurar cualquier quebranto en nuestra vida y convertirlo en la más grande bendición. Solo Dios puede hacer florecer el desierto que para algunos es su vida. La pregunta para hoy es, querido hermano, hermana en Cristo, ¿tiene a Cristo viviendo en su corazón? Vamos a terminar con una pequeña oración. Maravilloso Jesús, quiero agradecerte por librarme de ese lugar oscuro en tinieblas, donde estaba preso. Gracias porque experimento libertad y puedo ver la luz. Ahora entiendo quién soy y cuál es mi propósito en la vida. Que tu Santo Espíritu siempre me guíe por el camino que has trazado para mí. Queridos hermanos y hermanas, entréguense a Dios, confíe, pues aunque ustedes se soltarían de su mano, Él nunca la soltará de la suya.
Él los llevará por el camino de la felicidad, haciendo de usted un hombre nuevo, una mujer nueva, capaces de encarar cualquier desafío en la vida. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Por tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Por tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Por tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Muy buenos días, amados hermanos de la Iglesia Ministerios Bíblicos Mundiales de la ciudad de Riobamba. Hoy vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en el libro de Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Puesto que fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque moristeis y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. En el versículo 1 podemos ver que una vez que pasamos de muerte a vida, tenemos la capacidad de comprometernos con Dios, ya que Él ha venido a morar en nuestros corazones y ahora la prioridad es Cristo, razón por la cual podemos buscar las cosas de arriba, pensar en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ya que hemos sido escondidos con Cristo en Dios. Pero ¿qué podemos entender acerca de todo esto?
Primeramente, buscar las cosas de arriba. Es un esfuerzo perseverante en el cual el creyente desea hacer la voluntad de Dios para agradarle, y todo lo que lo hace con un corazón sincero. Pensar en las cosas de arriba es un deseo ferviente por acoger las verdades espirituales de Cristo en la palabra de Dios, para de esa manera poderlas poner en práctica como creyentes. También vemos que nos dice que no pensemos en las cosas de la tierra y que no deseemos ni nos afanemos por las cosas de este mundo, ya que son pasajeras. También vemos que estamos escondidos con Cristo en Dios, y eso quiere decir que nosotros ahora somos pertenencia de Dios. Le pertenecemos a Cristo y ahora somos hijos suyos. ¿En qué podemos concluir en todo esto y sacar la reflexión para nuestra vida como creyentes? Es que busquemos y pensemos en la palabra, ya que es eterna y refleja la gloria de Cristo, por la cual nos podemos mantener fieles al Señor. En todo tiempo, en cualquier circunstancia difícil y en el lugar en el que nos encontremos nosotros, vamos a permanecer fieles y firmes, esperando en su venida, confiando en el Señor y aguardando en paz. Buenos días, hermanos, hermanas. Es un gusto poder saludarles en esta mañana, en este día domingo, y que el Señor esté bendiciéndoles, deseándoles lo mejor en sus vidas, en sus familias. Hoy vamos a continuar con el estudio bíblico en Eclesiastés capítulo 8. La semana pasada habíamos ya estudiado en el capítulo 8 los versículos del 1 al 9, donde Salomón inicia mostrando admiración por el sabio. Dice él, ¿quién como el sabio? Y se refiere a esa sabiduría que proviene de Dios, que cambia desde el interior de la persona y se manifiesta en su semblante. Una persona que demuestra sabiduría cuando se encuentra en sumisión y en obediencia con Dios, con una conciencia delante de la presencia de Dios en su vida. Eso es lo que es sabiduría, y eso es lo que hace una persona que demuestra sabiduría. Pero también se somete y obedece a la autoridad civil, ya que, como mirábamos la semana pasada, no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Eclesiastés capítulo 8, versículo 5 dice: el que guarda el mandamiento no experimentará el mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Nosotros no podemos cambiar las cosas. No tenemos el control de las situaciones por las que tenemos que pasar en esta vida. Y al no poder controlar todas estas cosas, debemos someternos al que sí conoce cada asunto al detalle. Él conoce hasta cuando un pajarito cae a tierra y conoce cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Sabiduría hay cuando nos aferramos al que tiene la total sabiduría, nuestro Dios, nuestro Señor. Por eso no es sabio apresurarse a decidir cosas que no sabemos cómo van a salir al final. Sabiduría hay en orar al Señor y esperar respuesta en Él. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice Santiago 1:5. Pero recuerde, vivimos en un mundo que está caído por el pecado, y la sabiduría del mundo se encuentra en oposición a la sabiduría de Dios. Por tanto, si usted como hijo de Dios busca vivir sabiamente, con seguridad observará problemas y también conseguirá problemas. Dios no le promete una vida súper feliz cuando le sigue.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, versículo 33. Concluíamos la semana pasada con el versículo 9, que dice Salomón en el capítulo 8, versículo 9, todo esto he visto, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Todo el panorama del mundo en el que nos desenvolvemos y relacionamos está corrompido. Este mundo no tiene sabiduría. ¿Qué hacer? Bueno, eso vamos a ver este día domingo en Eclesiastés capítulo 8, versículos del 10 al 17. Vamos a iniciar leyendo los versículos del 10 al 11. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por tanto, no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. En el versículo 9, Salomón vio que los hombres pisotean a sus semejantes, causándoles mal. Ahora, en el versículo 10, él dice a sí mismo y observa otro mal. ¿Y de qué mal se trata? De hombres que son conocidos y son comprobados que son malos, son malvados, que al morir son sepultados. La Reina Valera dice, son sepultados con honra. Dentro de la cultura judía, un entierro digno era señal de bondad especial y la bendición de Dios. Una sepultura digna no era simplemente consideración, sino era una necesidad. Porque según dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, dice que debía su cuerpo no colgar en el árbol toda la noche, sino que debían ser sepultados el mismo día. Y para que no contaminara la tierra. Es así que no ser enterrado era una señal de desaprobación divina. En este caso, quienes son sepultados con honra son los malvados. Y en contraste a ello, dice, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Y Salomón dice, esto también es vanidad. Salomón lamenta porque encuentra que en esta vida los malos reciben pompas fúnebres y son recordados por muchos como personas ilustres y son exaltados por lo conseguido en esta vida, mientras que los justos ni siquiera se les recuerda. ¿Recuerdan este pasaje de el rico y Lázaro de Lucas capítulo 16? Donde dice que había un hombre rico que vestía de púrpura y lino fino y hacía banquete con esplendidez. Y había también este mendigo Lázaro que estaba a la puerta de aquel rico, lleno de llagas, y ansiaba solamente comer las migajas de la mesa de este rico. Pero los perros le lamían las llagas, eran los únicos que le consolaban. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Este rico fue sepultado, mientras que Lázaro, este mendigo que no tenía ni siquiera quien le dé un plato de comida, no tuvo una sepultura digna. Pero del rico se nos dice que fue sepultado. Y podemos observar que más adelante que Lázaro era consolado y el rico atormentado. Cada quien fue al lugar que debía ir. Lázaro fue a ser consolado, mientras que el rico fue al Hades a ser atormentado. Esa es la misma situación que vivimos. Muchos malvados opresores de los pueblos se transforman en personas célebres, personas ilustres en cada uno de sus países y reciben honra, reciben admiración y son citados como partes importantes de la historia de los pueblos. Y en su biografía se muestran todas las cosas buenas que han hecho, mientras que de los justos
Nadie se acuerda. Muere un presidente, un expresidente, un primer ministro o algún personaje de poder de la farándula o del fútbol y se llenan las páginas de los diarios. Pero cuando mueren personas piadosas, son puestas en el olvido. Y dice Salomón, en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Esto también es absurdo. Mientras que el malo es aplaudido, alabado y recordado, el justo es olvidado. ¿Cuál es la consecuencia? Versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. En esta vida donde la sabiduría falsa del mundo ejecuta una justicia falsa, reconociendo a los malvados, también tiene una justicia parcializada. Si los más corrompidos son exaltados y nunca se hizo justicia de las malas acciones, se estará incentivando a que los criminales continúen sus fechorías y a que otros sigan el ejemplo de injusticia de estos hombres. Los malvados siempre piensan que nunca les alcanzará la justicia. La palabra de Dios manda a que en los tribunales se actúe justamente. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 25, en el versículo 1. La palabra de Dios dice: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Es importante que se haga justicia, que a los justos se les absuelva y que condenen a los culpables. Es asegurarse que tengan un justo juicio cada uno de ellos, que los acusados puedan ser enjuiciados justamente, pero puede llegarse al punto de proteger demasiado al criminal a expensas de la víctima. No solo que la falta del ejercicio de justicia auspicia el crimen y la impunidad, sino que también es detestable a Dios. Dios es un Dios justo, y quien actúa en injusticia se va en contra de la naturaleza de Dios. Proverbios capítulo 17, en el versículo 15, la palabra de Dios dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Es algo aborrecible a Dios el no ejercer justicia. Justificar al malo es algo abominable delante de Dios. Y condenar al justo, las dos cosas son terriblemente tremendas. Vimos esta sabiduría falsa del mundo que ejerce una justicia falsa, una justicia parcializada. Pero la justicia de Dios llega. Versículo 12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Salomón ya había venido lidiando y tratando este tema anteriormente. En Eclesiastés capítulo 7, en el versículo 15 dice: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad extiende o alarga sus días. Ahora, en este versículo 12, él dice: aunque la maldad del pecador sea multiplicada por 100 veces, y ahí vemos una persistencia en la maldad, y una maldad sin límites, lo que le ha llevado a salir bien librado de una cadena interminable de maldades. Así es el malvado. Ha pisoteado o ha pasado haciendo daño a sus semejantes para preservar su posición y conservar su vida. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal de él, su prójimo, donde la percepción del injusto es que en su maldad
Él piensa que nunca le llegará el día de dar cuentas. Y aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que le irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. No se deje impresionar por la aparente vida buena que lleva el pecador malvado. Los sabios viven en el temor de Dios en obediencia, los malvados no. Los sabios viven en humildad, en mansedumbre, delante de Dios y delante de los hombres. Los malvados están en oposición a Dios y en oposición a los hombres. Y a pesar de que la maldad alarga los días de estos malvados, Salomón observa que a los sabios les irá bien. Dios es un Dios misericordioso. Dios es clemente. Y ese es uno de sus atributos. Y en el Salmo 103, versículo 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pero la paciencia, la misericordia de Dios tienen límites, aunque parece que tarde en llegar. La justicia de Dios con total seguridad llegará. Versículo 13: y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Salomón está seguro que el impío, el malo, este hombre malvado, por no temer delante de Dios, le irá mal. Versículo 14, pero hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Y esas son en las cosas que se encuentra envuelto y enredado Salomón, buscando descubrir qué es lo que está haciendo Dios y por qué suceden todas estas cosas. Lo cierto es que a este lado del sol no hay una regla general en cuanto a la vida. No siempre a los buenos les va bien y no siempre los malos reciben su justa retribución a este lado del sol. Y vamos seguramente a estar indignados, enojados, porque no se hace justicia. Siempre pedimos que se ejerza y se ejecute justicia, pero con los otros. Cuando nosotros ofendemos o cuando nosotros transgredimos la ley, no pedimos justicia. Pero recuerde, todos somos pecadores, todos ofendemos a Dios y al prójimo e insistimos que se haga justicia. Piense bien, porque si se ejecutara justicia absoluta, en este momento todos seríamos exterminados. Pero hermano, bueno, yo soy cristiano ya. Sí, pero es un pecador salvo por la gracia de Dios. Uno de nuestros papeles principales, juntos con el de glorificar a Dios en este mundo, es orar por quienes no conocen al Señor, no pedir para que se haga justicia y que sean eliminados todos los malvados. Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo? No, debemos orar por los perdidos, por nuestras autoridades, por las personas que se encuentran en eminencia. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. La palabra de Dios dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Debemos orar por los perdidos. Cuando pida justicia, piénsalo bien. Mejor es testificar y orar para que los perdidos reciban la justicia de Dios que es en el Señor Jesucristo, en nuestro Señor. Aunque el malo viva haciendo el mal, un día el Señor hará justicia y no habrá nadie quien escape de él. Hebreos, capítulo 9, en el versículo 27, la palabra de Dios dice: y de la manera que esté establecido para los hombres, que mueran una sola vez,
y después de esto, el juicio. Un juicio está por venir para la humanidad. Hay un juicio pendiente y se ejecutará y está establecido que muramos una sola vez y después de ello habrá un juicio de parte de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. No se engañe, a Dios no se le puede burlar. Todo lo que usted haga en esta vida tiene consecuencias, y consecuencias por la eternidad. Toda decisión que tome en esta vida tendrá una consecuencia eterna. Una separado de la presencia de Dios, o la otra junto a Dios por la eternidad. Versículos 15. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. La recomendación aquí de Salomón es a sacarle a la vida presente el máximo de provecho dentro del temor y la sabiduría de Dios, y a disfrutar de todo regalo que nuestro Padre Celestial nos da, sin impacientarnos por lo que sucede a nuestro alrededor, ya que Él sigue al mando aún en las peores situaciones. ¿Qué hacer? Mirábamos algo desolador, algo triste, y concluíamos mirando que la justicia divina llega. Pero ahora disfrute lo que Dios le da. Disfrute todo lo que el Señor le da. Dios nos ha dado una vida para que cumplamos sus propósitos aquí en este mundo. No se desconsuele por toda la maldad e injusticias que este mundo tiene. Con todo, Dios está en control de cada situación. Situaciones que son buenas, situaciones que son malas. Y el consejo es a mantenerse junto a Dios, sea cual fuere la situación. Salomón antes ya había dicho en Eclesiastés capítulo 7, en el versículo 14 dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. No busque en otro lugar, busque en el Dios verdadero, busque en el Señor. Salomón repite por cuarta vez su consejo. En Eclesiastés capítulo 2, en el versículo 24, él dice: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. En el capítulo 3, en los versículos 12 y 13, repite lo mismo. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios, y que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Y en el versículo 15 que estamos mirando, ahora añade de modo más explícito que el hombre ha de ser feliz por medio de su trabajo. Dice: y que esto le quede de su trabajo, los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Dejen las manos de Dios el gobierno del mundo. Espere pacientemente que haya justicia en su momento oportuno. Y al mismo tiempo disfrute de lo que Dios le da por su bendita gracia. Dios da de sus dones para que disfrutemos. Sea mucho o sea poco, si viene de su mano, es posible disfrutarlo. Versículo 16 y versículo 17. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y Salomón confiesa que se había puesto como tarea a sí mismo la de investigar las obras que Dios hace.
Y no solo él, sino otros sabían que ni siquiera podían dormir al pensar en las maneras que Dios está actuando. Tantas cosas que tenemos en este mundo. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Para qué Dios hace aquello? Y voy a la Escritura nuevamente y veo que los pensamientos de Dios no son los pensamientos nuestros, ni los caminos de Dios son nuestros caminos. Los pensamientos y los caminos de Dios son mucho más altos que nuestros caminos y nuestros pensamientos. Isaías 55 nos dice esa verdad. Pero también en Romanos capítulo 11, en el versículo 33, la palabra de Dios nos dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. No podemos entender todo lo que Dios hace a este lado del sol. Y el versículo 17 dice: y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Todo es en vano cuando buscamos encontrar el porqué de cada cosa. Si acepta con prontitud el hecho de que no puede comprender la manera que Dios trabaja, tanto con justos o con injustos, con buenos y con malos, y demás asuntos que ocurren en el universo, por más que se afane, no lo va a entender. Entonces, lo que debemos hacer es aceptar nuestras limitaciones. Somos limitados. Nosotros tenemos una mente finita. Dios tiene una mente infinita. Y nuestro conocimiento es finito a este lado del sol. Y por más que busquemos conocer todas las cosas que Dios hace, no la vamos a poder comprender. Descansemos en Dios y en lo que sabemos. Con seguridad disfrutaremos más y mejor de lo que Él nos está dando. Esta sabiduría del mundo frente a la sabiduría de Dios es opuesta. Hay una sabiduría falsa del mundo en donde se ejerce una falsa justicia. Hay una justicia parcializada, pero la justicia de Dios llega. ¿Qué hacer? Disfrute de lo que Dios le da. Saque el mejor provecho. Descanse en Dios. No se rompa la cabeza. No podemos entender todos los caminos de Dios. ¿Qué sabemos? ¿Qué es lo que sabemos con seguridad? Que vivimos en un mundo caído, un mundo de pecado, y somos pecadores. Y que necesitamos de urgencia solucionar el problema del pecado con Dios. Si ustedes ya han recibido al Señor Jesucristo, usted ha solucionado ese problema. Pero si conoce a personas que no han recibido al Señor y no han solucionado su problema con Dios, ore por ellos. Dios ofrece la solución al problema. Jesucristo el Salvador, quien murió por nuestros pecados en la cruz, quien resucitó al tercer día y ascendió a la gloria del Padre, y un día volverá para gobernar con justicia perfecta en este mundo. Muchos señores se enseñorean y pisan a otros, pero hay uno que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el Señor Jesucristo. Arrepiéntase de su pecado. Confiese al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador hoy mismo. Esa es la necesidad del hombre para poder llenar el vacío que tiene en su corazón. Que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana en el capítulo 9 de Eclesiastés. Hasta la próxima. ¿Qué les pareció, hermanos queridos?
¿Cómo se sintieron escuchando las enseñanzas del Señor? Qué bueno si las recibimos con gozo y predispuestos a aplicar en nuestras vidas, porque esa es la voluntad del Señor. Para guiarnos nos dio el Espíritu Santo y así prepararnos para reunirnos en su reino. Ahora, queridos hermanos, quiero comunicarles los anuncios para la tercera semana de junio del 2020. Para el día martes 16 a las 19 horas 7 de la noche, estudio bíblico del libro de Juan, capítulo 18, versículos 24 al 27. No olviden conectarse, hermanos. Miércoles 17 a las 19 horas 7 de la noche, reunión de oración y una meditación. Viernes 19 a las 16 horas 30, 4 y media de la tarde, estudio bíblico, Nueva Vida en Cristo, que lo realizarán el grupo de damas. Domingo 21 a las 10 horas, nuevamente estaremos transmitiendo el culto dominical. Para cada estudio se les participará con anterioridad en el chat de la iglesia el link para que se puedan conectar y participar de los diferentes estudios bíblicos. Hermanos, además quiero recordarles que estamos en espera de su buena voluntad para cumplir con el ministerio de la canasta de amor. Los hermanos que deseen ofrendar, favor ponerse en contacto con los hermanos Fausto y Jenny para coordinar las ofrendas y la entrega a los hermanos que estén pasando necesidad. Por este gesto de generosidad, Dios lo reconocerá. Debo poner en vuestro conocimiento, queridos hermanos, que la Iglesia tiene que saldar cuentas y como miembros también es nuestro deber y confiamos que Dios nos proveerá y por medio del esfuerzo de todos los hermanos podremos cumplir con las responsabilidades que el mismo Señor nos ha puesto y sabrá reconocer nuestro buen corazón. Nos despedimos. Hasta la próxima reunión. Que el Señor nos guíe y proteja.